אפשר לתקן. Hay una carta de Rabbi Yisrael Salanter, Mechtav Zain. Mechtav Zain habla justamente de la época de Elul. Y la pregunta que pregunta Rabbi Yisrael Salanter es, ¿cuál es el detonador que necesitamos para empezar nuestra preparación en Elul para Rosh Hashanah? Rabbi Yisrael Salanter nos enseña que cada cosa en el mundo es producto de una causa y efecto. La causa y efecto es algo constante. Todas las cosas que pasan por una causa anterior. Es decir, כל הדברים שבעולם מורכבים מהם ביציאתם לאור מסיבה ומסובב. סיבה ומסובב significa causa y efecto. Es decir, cada vez que pasa algo es porque pasó algo anterior. Y eso anterior que está pasando, a su vez, pasó por algo que lo provocó. Todas las cosas van pasando. Por ejemplo, una persona cuando sale la cosecha en el campo. ¿Por qué sale el trigo en el campo? Porque alguien lo sembró. ¿Pero por qué alguien lo sembró? Quizás porque necesitaba parnasá. ¿Por qué necesitaba parnasá? Porque quería comer. ¿Pero por qué quería comer? Porque quería vivir. Y así podemos ir preguntando, cada cosa que uno hace, siempre hay una causa anterior. Lo que nosotros vemos es el resultado, que es una cadena de proceso, de causa y efecto, hasta que llega el resultado que vemos nosotros. Y así funciona toda la naturaleza, así funciona todo lo que hacemos. Una persona que toma una decisión, una persona que hace una acción, también es producto de algo que lo llevó a hacer eso que está haciendo. No siempre es lo que nosotros vemos. A veces la persona dice, yo quiero estudiar esto. ¿Pero por qué quieres estudiar esto? ¿O por qué quieres conseguir esto otro? ¿Por qué te quieres comprar esto? Hay una causa anterior, a veces oculta. Y esa causa a su vez puede tener una causa anterior también. Y así hay una cadena a veces muy profunda, muy oculta, muy subconsciente de qué nos lleva a hacer lo que hacemos. Cuando nosotros queremos saber cómo nos tenemos que preparar en el mes de Elul para Rosh Hashanah, nuestra pregunta es, ¿qué puede ser la Sibá Rishoná? ¿Cuál puede ser la primera causa que despierte ese detonador de ahí en adelante? Porque necesitamos un primer detonador. Necesitamos una primera causa que despierte nuestra motivación. No estamos hablando de una decisión, porque la decisión ya sabemos que no siempre alcanza. No alcanza con que la persona decida o entienda que algo es bueno o importante. Necesitamos una motivación emocional. Entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser esa primera causa que nos va a despertar para realmente estar motivados y trabajar y cambiar, hacer tshuva? ¿Cuál es esa Sibá Rishoná? Entonces dice Rabbi Yisrael Salanter que Chazal originalmente crearon una Sibá Rishoná. ¿Cuál es la Sibá Rishoná? El shofar. El shofar, el hecho mismo de que las personas escuchen el shofar durante el mes de Elul, debería ser una Sibá Rishoná, una primera causa para que nosotros empecemos a tomar la vida un poco más en serio y cambiar. El problema es que eso quizás servía antes, dice Rabbi Yisrael Salanter. Pero hoy en día, las personas escuchan el shofar y no les pasa nada. Yeshanim mitardematchem. Debería ser así. Pero le maaseh, las personas generalmente no cambian hoy en día por escuchar solamente el shofar. Entonces, las Jajamim querían darnos una solución a este problema. El problema de tener una Sibá Rishoná. Pero no funciona. Pero debería funcionar. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que buscar un reemplazo, dice Rabbi Yisrael Salanter. Algo que hoy en día nos despierta a nosotros para realmente hacer un cambio. Y la verdad es que este problema es muy importante. Porque muchas veces las personas repiten en este mes una crítica. Tenemos que hacer tshuva. O estamos mal. Hay que tener irat shamayim. No podemos hacer esta averá. Pero no necesariamente nos preocupamos de que eso realmente genere un cambio. Eso no es una Sibá Rishoná. Si yo conozco a la persona, yo me voy a dar cuenta que al decirle esa crítica o presionarlo de que, bueno, llega Rosh Hashanah y hay que hacer algo, no necesariamente eso provoca un cambio. Entonces, en el fondo no está cumpliendo su función. Porque si nosotros queremos despertar la motivación, necesitamos usar algo que realmente despierte motivación y no solamente que nos enseñe nuestras obligaciones. Y creo que eso es lo básico. Cualquier persona que quiere influir en el otro o en sí mismo necesita buscar una motivación y no solamente entender su obligación. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? ¿Cuál tendría que ser nuestra motivación? Lo interesante es que Rabbi Yisrael habla de esto en esta carta que habla de la cadena de causa y efecto. Eso significa que cuando nosotros provocamos un cambio, no siempre tenemos que pensar en el resultado inmediato.
No siempre yo tengo que pensar en decirle algo a mi amigo, yo quiero que este amigo cambie. No siempre tengo que pensar en algo que ahora provoque un cambio directamente. Puedo pensar en algo, que eso provoque otra cosa, y a su vez provoque otra cosa, y se genera una cadena que al final, Bezrat Hashem, provoque un cambio. No necesariamente, a veces nosotros pensamos como somos muy cortoplacistas en cuando buscamos un impacto en el otro, o en nosotros mismos. Pero no funciona así. No necesariamente es así. También el shofar originalmente, no es que con la persona escuchaba el shofar y automáticamente cambiaba, sino que eso lo motivaba a hacer Heshbon HaNefesh, después a Litgaber, era todo un proceso, como funcionan todas las cosas en la vida. Así funciona el ser humano siempre, que son procesos, cadenas que se empiezan por una Sibá Rishoná y se van desarrollando, evolucionando, digamos, hasta que llegan al resultado querido. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer Kiruv, no tenemos que pensar en decir el mejor shiur para que ahora la persona vuelva en Teshuvá. De lo vet caja. Yo puedo invitarlo a un lugar, o quizás sembrar una semilla, hacer una planificación mucho más a largo plazo. Cosas que van desarrollando procesos. Esa tiene que ser nuestra búsqueda. Entonces necesitamos una Sibá Rishoná, y todavía no respondimos la pregunta de cuál es esa Sibá Rishoná, pero tenemos que entender que esa Sibá Rishoná no es necesariamente la motivación que provoca el cambio inmediatamente. Es simplemente un detonador que comienza un proceso. Y dice Rabbi Zohar Salanter que este concepto de la Sibá Rishoná es crucial, es algo muy necesario. Porque si no hay Sibá Rishoná, hay Yehush. Y dice Rabbi Zohar Salanter, en leja majalá que hay Yehush. Suena como una frase de Rabbi Nachman, pero lo dijo Rabbi Zohar Salanter también. En leja majalá que hay Yehush. Es decir, una persona que se pierde la esperanza, no hay nada peor. Y ese es justamente el cuidado que tenemos que tener. Cuando nosotros buscamos un musar útil, el musar, no existe un musar, por ejemplo, universal. Un musar que le sirva a todo el mundo. Porque hay personas que a ese mismo musar les va a motivar y a los otros les va a provocar yehush. Cada uno tiene que saber cuál es el musar que le sirve. Una persona me pregunta, ¿tengo que estudiar Jobot HaLevavot o tengo que estudiar Shaarei Teshuvah? No sé. Prueba. Si tú ves que después de estudiar Jobot HaLevavot te sientes motivado, excelente. Si tú ves que te quita fuerza porque te sientes muy lejos de eso, pues entonces busca otra cosa. Ahí es algo muy personal. La persona necesita, y lo mismo con escuchar un shiur o escuchar una sijá o afirmar un mismo comentario que uno se dice a sí mismo. A veces uno se habla a sí mismo, ¿cierto? Tienes que usar métodos que te sirven. Cualquier crítica, autocrítica, que si te motiva, excelente. Hay gente que le sirve la crítica. Pocos, pero hay gente que le sirve la crítica. Entonces, si eso te sirve, no hay problema. Pero si una vez me pasó que estaba en México y un bajur me dijo que él iba a un shiur de un rab que les hablaba mucho del Geinom. Y yo le dije, bueno, ¿pero qué vas entonces? ¿De qué te sirve ir? Pues, ¿cómo? Pero es la verdad, me dijo. Es la verdad que si uno sabe, pero tiene que ir. No, dije, pues a ver, pero no te sirve. Entonces, ¿para qué lo tienes que escuchar? Quizás hay personas que les sirve, entonces me dicen que ellos vayan y se motiven. Pero si a ti te hace mal y te quedas deprimido y no te motiva, entonces no es un musar útil. El musar tiene que provocar, como dijimos, una Sibá Rishoná. La Sibá Rishoná que no se provocó es un yehush. No hay, ¿cómo se dice? Espacio a equivocarse acá. O te motiva o te desmotiva. ¿Cuál es entonces la Sibá Rishoná? ¿Cuál es la Sibá Rishoná para evitar el yehush? Entonces dice Rabbi Zohar Salanter, después de que dice esta frase, en leja majalá que no hay yehush, tengo una solución, dice Rabbi Zohar Salanter. Cada avera mitjaleket lebchinot shonot. Nosotros estamos acostumbrados a pensar de que uno tiene que cambiar sus actitudes y dejar de hacer lo que está mal y empezar a hacer las mitzvot. O en midot tiene que dejar de actuar con malas midot o sentir estos malos sentimientos y automáticamente cambiar. Pero en verdad no funciona así. Nosotros sabemos que la gravedad de la averá depende justamente a la dificultad que yo tenía de controlarla. Es decir, mientras más difícil me sea controlar, es menos grave actuar así. Si me era fácil controlarme y no me controlé, entonces es muy grave. Si yo podía no enojarme y me enojé igual, es mucho más grave que si me costaba mucho no enojarme y me enojé. Eso se llama tshuvá bivchinot akalot. Hacer una tshuvá en los aspectos fáciles. Es decir, tenemos que entender que cuando yo logro controlarme o cambiar en los aspectos fáciles de la midá, cuando la midá se manifiesta en un nivel leve, estoy haciendo el tikún más importante.
No, uno dice, bueno, empecé de abajo, empecé con el más fácil. Se lo enojón. Empezaste con lo más urgente. Porque el que no hace eso está haciendo la verá más grande. Entonces es imprescindible empezar por lo fácil. No es que hay que dejar de valorarlo, todo lo contrario. Hay que entender que eso es lo que más se nos exige. Eso es lo más urgente. Veamos cómo funciona. Yo sé que ya lo conocen un poco, pero conviene en este mes visualizarlo un poco. El ejemplo que tengo acá es una persona que tiene una midá, el color rojo sería la midá, una midá que su gravedad es 20, ¿sí? Por decir un número, un ejemplo. Su gravedad, supongamos, de enojo o de angustia o de envidia o de ansiedad, lo que quieran, es a nivel 20. Podría ser más, podría ser menos, él tiene el nivel 20. De todas maneras, nosotros vemos que también una persona que tiene una midá no siempre reacciona igual. A veces está más ansioso y a veces está menos ansioso. ¿De qué depende? Si la midá no cambia tan fácil. Él siempre está en su nivel 20. No es que la persona va a cambiar de un día para otro. ¿Por qué a veces se enoja más y a veces se enoja menos? La respuesta es pshutá. Porque el detonador, a pesar de que Yair dijo que el detonador no es importante y tiene razón, pero de todas maneras en el resultado, en la suma, obviamente que a veces voy a estar más enojado y a veces voy a estar menos enojado, ¿cierto? Si me pasó algo que me molestó mucho, voy a estar más enojado. En la primera línea, si el nivel de enojo, que sería lo azul, el detonador, el suceso, lo que estoy viviendo, fue grave, entonces mi nivel de expresión de la reacción de enojo está mucho más arriba. Pero en los casos más abajo, a la derecha, es al revés. Porque si la molestia que sucedió es más baja, a pesar de que mi midá sigue estando en el nivel 20, la manifestación de mi reacción es menor. Entonces quiere decir que en ese escenario no estamos hablando todavía de un cambio. La persona no cambió sus midot, pero sí cambia su reacción en base a las circunstancias que se le presentan. Eso a propósito nos ayuda a entender por qué una persona a veces tiene las emociones como diferentes. A veces está más triste, a veces está menos triste, a veces está más angustiado, a veces está más ansioso. No es que cambió la persona, dice Rabbi Yisrael Salanter, sino que cambió la situación. Y la situación se suma al nivel de la midá que tengo. A propósito, cuando una persona está haciendo tikkun de sus midot y cree que está mejorando, de repente puede ver que cae y tiene una muy mala reacción. Y dice, ¿cómo? Si yo estoy hace 3 meses trabajando mi enojo. ¿Y cómo puede ser que de repente me enoje? Y eso lo deprime. Dice, ¿cómo? No sirve de nada todo lo que hice. Pero es lo enojón. Simplemente lo que pasó ahora es que el detonador fue más fuerte. Puede ser que tú sí reduciste tu nivel de midá, bajaste del 20 al 15, solamente que a veces pasa que hay detonadores más fuertes. A propósito, no siempre uno sabe identificar qué es lo que es un detonador fuerte y qué no. Ahora estamos estudiando eso en el Koilel para el próximo libro, Pesat Hashem. Los detonadores dependen de Kohot, que es algo muy subconsciente. La persona no sabe entender qué le es difícil y qué le es fácil. No siempre sabe, es muy difícil identificarlo. Entonces puede ser que el detonador que pasó ahora me despertó a mí una mala reacción y por eso es que estoy mal y no es porque no me estoy trabajando. Pero bueno, eso fue un paréntesis. Volviendo a nuestro tema, lo que quiero decir es que nuestras reacciones van cambiando a pesar de que la midá no cambia porque las circunstancias son menos o más graves. Nuestro trabajo es identificar justamente los escenarios leves. Es decir, cuando el resultado de mi reacción es menor, que sería acá el ejemplo a la derecha, que esto es una causa del detonador. La situación fue menos grave, menos estresante, menos angustiante. Yo tengo que identificar dónde se manifiesta mi midá en ese escenario y ahí comprometerme, dice Rabbi Soel, una kabbalah amitit de cambiar. Me obligo a mí mismo, solo en ese escenario, de contradecir mi reacción. Mi reacción es negativa, enojado, triste, ansioso, envidioso, tacaño, no importa. Y yo decido controlar mi reacción solo en ese escenario. Eso se llama Tshuvah Bivchinot Hakalot. Como dijimos, ese escenario no solamente es el más fácil, sino también es el que más se nos exige, justamente porque es más fácil. Cuando nosotros empezamos así, solamente hacemos eso sería la Sibá Rishoná, que nos puede ayudar a hacer todo el proceso de cambio después. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sabemos que la motivación es producto de los logros, las personas se motivan a hacer solamente lo que han logrado hacer. Si una persona intenta algo y fracasa, y otra vez intenta y fracasa, al final se rinde y llega al matzav de Yeush. Entonces lo que nosotros necesitamos son logros. Entonces cuando la persona se va a obligar a sí misma a trabajar su midá en el escenario fácil, y le va a ser fácil, porque si no le es fácil significa que no lo está haciendo bien. Tiene que ser fácil. Y si te es difícil, significa que todavía hay un lugar más abajo que todavía no lo identificaste. Tiene que ser fácil. Avei ratz le mitzvah kala. Tienes que buscar la mitzvah fácil, identificarla y luchar ahí. Eso te va a dar una sensación de logro. Vas a sentir que lograste controlar tu enojo. Estabas un poquito triste.
no en un nivel que no lo puedes superar, sino un poquitito triste, y eso te desmotivaba, no tenías ganas de hacer ciertas cosas, y tú luchas contra ese sentimiento, y vas con energía, y sonríes, y te ocupas, y estás motivado, activo, eso es un logro en contra de esa manifestación de la midá, te da una sensación de logro, lo que hoy en día se llama Havayat Hatzlacha, y eso te permite despertar una Sivá Rishoná, que es una cadena que se va después automáticamente creciendo y creciendo y creciendo, Besat Hashem, todo el año. Entonces, en este momento, en el UL, lo que tenemos que hacer no es simplemente un cambio drástico, sino al revés, identificar dónde se manifiesta mi mala midá en el escenario más fácil de controlarlo, le cabela al atzmei no controlarlo, solo en ese escenario, y eso ya es Sivá Rishoná. Ustedes me preguntan, pero todavía hay mucho camino. No importa. Ya dijimos que los cambios no tienen que ser inmediatos. No estamos buscando llegar ahora al resultado. Estamos buscando solamente encender esta llama. Estamos buscando solamente empezar una Sivá Rishoná que simplemente despierte dentro de nosotros una motivación que, desde Jateva, en forma natural, se va a ir alimentando y reforzando hasta que llegue el cambio. Ahora, la verdad es que ese trabajo de identificar ese nivel leve no es fácil. Porque najón que eso va a despertar una Sivá Rishoná, pero justamente nos cuesta a veces identificar dónde se manifiesta la midá en un escenario fácil. Y eso es porque no sabemos cómo son las midot. Si una persona, por ejemplo, no sabe en qué consiste el kaas, el enojo, y él cree que el enojo es enojarse, y yo le digo, bueno, cuando tengas pocas ganas de enojarte, contrólate. No va a funcionar. Porque el que tiene pocas ganas de enojarse, cuando está enojado, una de las características del enojo es que la persona pierde la cabeza. Entonces ahí en ese momento no hay con quién hablar. Como dice Rabbi Sol Salanter, todo su musar va a volar. Todo lo que estudió, todo lo que se preparó, en el momento que está enojado, incluso poco, ya no tiene criterio, no tiene la fuerza de autocontrol. Entonces, el problema de él, ¿cuál es? Que él no supo identificar dónde se manifiesta el kaas en un nivel más leve. Porque para él está buscando el control en un nivel alto, que es cuando ya está enojado. Y justamente tenemos que estudiar y saber que hay niveles más bajos, donde la persona siente esta frustración, llamémoslo, por una molestia, que todavía no está enojado, pero eso ya es una manifestación, por ejemplo, del kaas, y si él se va a proponer controlarlo ahí, entonces está creando una Sivá Rishoná. Una vez hablamos del ejemplo de que cuando una persona se sube al ascensor, elevador o como quieran llamarlo, entonces hay personas que entran y aprietan el botón para que se cierre la puerta. No esperan que se cierre solo. No sé si es malo, es bueno aprovechar el tiempo, pero de todas maneras claramente eso viene de una persona que está apurado, acelerado. Entonces, si yo le digo a esa persona, tranquilo, no puedo. Pero si le digo, haz una Kabbalah, lichvod, elul, de no apretar el botón. Es algo fácil, espero. Y eso le va a ayudar a empezar un proceso. Ahora, el problema de esto es que si yo le digo a una persona no apretar el botón, no sé si lo va a valorar. Y ese es nuestro problema. Y ahí está el error. Nuestra matagá tiene que ser, sí, saber valorar esos pequeños cambios. Tenemos que saber que cuando una persona hace ese pequeño cambio, entonces Bemet está haciendo un cambio y está haciendo la Sivá Rishoná. Yo diría que el Yetzer Hara más grande es que nosotros nos saltamos la Sivá Rishoná. Queremos empezar del segundo, tercero o cuarto paso. Y ahí es cuando caemos. Porque no funciona así. Tú estás tratando de avanzar en un nivel más alto cuando todavía no tienes la motivación de hacer ese trabajo. Tienes que, dafka, buscar lo más fácil. Y repito, si tú sientes que es difícil, significa que no era lo correcto. Conocen el mashal del Magid Mituvna, ¿no? Lo tilla gata Yaakov. ¿Sí? Si es pesado, no es para mí. Esto tiene que ser fácil. El que dice que el trabajo de Midot es difícil no sabe de qué está hablando. El trabajo de Midot no puede ser difícil. Si es difícil, no es un trabajo de Midot. No está siendo correcto. Hay que estudiarlo, hay que profundizarlo, hay que entender dónde se manifiestan las Midot. Yo creo que ese es el trabajo que tenemos acá. Porque una persona, si no estudia las Midot, no sabe identificar cuando las Midot se están manifestando en niveles leves. No sabe, no se da cuenta, no identifica, no relaciona lo que le está pasando ahora con su midá. Y nuestro trabajo es justamente en tener muy claro, y como cualquier sugiá para tenerla clara hay que estudiarla bien y estudiarla con las fuentes y estudiarla biyún, pero después de que uno lo tiene claro, uno se da cuenta cuando la midá se está manifestando en cosas pequeñas, chicas, irrelevantes. Y ahí es justamente donde hay que trabajar. Ahí es donde tiene que ser la Kabbalah amitit, de hacer un cambio. Y eso en sí va a ser en el fondo la Sivá Rishoná, que nos va a asegurar un cambio todo el año. Entonces, el UL tiene que ser el foco de este mes
es en el fondo buscar una sibá rishoná que bederej hateva, no como milagro, sino que bederej hateva me despierta a mí una motivación. Y eso, para eso necesitamos dos cosas. Identificar mis midot, hay tres cosas. Identificar mis midot, identificar cuando esa midá se manifiesta en un escenario chico y valorar el logro de controlar ese cambio. Si logramos esas tres cosas, identificar la midá que tengo, identificar cuando esa midá se manifiesta en algo chico y realmente estar orgullosos de lograr esos pequeños cambios, entonces, vamos a lograr el cambio. אפשר לתקן.